Amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros, un cilindro STS. STS ya no existe, es un cilindro fabricado con licencia DOM. Aquí cuando vemos la llave se ve claramente que es un DOM. Fijaros con esta bolita aquí en interactivo, muy bonita la llave. 5 pernos, tenemos solo 5 pernos más el interactivo. Ahora veremos un poco a ver qué se ve a través del bocallave. Me suena a verlo ganzúa cuando me lo dieron, pero no estoy seguro. Y yo creo que estos de aquí serán pasivos. Bueno, STS siempre hacía cilindros que estaban muy bien, me gustaban mucho. DOM fabricaba con más calidad, creo yo. Aquí está, fijaros, funciona perfecto y sí. Este lado es el más sano, es el lado interno probablemente, y vamos a intentarlo. Por este lado hay de todo, hay muy cortos, hay largos. Vamos a ver si vemos algo del interactivo, porque la verdad es que no me acuerdo si es interactivo, el activo está el contraperno arriba o abajo. Ahí, fijaros. Hay dos, de hecho. Me imagino que es por la posición, parece más el segundo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cuarto, están entre el tercero y el cuarto y entre el cuarto y el quinto. Yo creo que ese que veis en el fondo abajo es nuestro objetivo. Arriba no veo nada y parece que hay un tope para la bolita y al final vamos a ver cómo se comporta. Vamos a colocarlo en el aprieto y vamos a intentar ganzuarlo. Debería de poderse desmontar también. Espero que no se atasque. Estos que tienen interactivos y más huecos de lo habitual pueden llegar a trabarse. Espero que no sea el caso, porque además no se le ven los tapones. Aquí está, sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. He intentado empezar, pero no acertaba con la ganzúa adecuada para tocar el interactivo. Lo he intentado con una de multipunto y no me resultaba nada cómodo. Está muy pequeñita, ahora la veréis. Vamos a acercarnos. Esta de aquí, que utilizo habitualmente para interactivos, en TESA, etcétera, sí que parece que puede servir para los pernos, entra bastante bien, pero yo creo que para el interactivo lo vamos a intentar con un gancho como este, un gancho muy abierto, muy corto. Es un gancho de Vent, un diseño que hice para ellos, aunque creo que no se llegó a comercializar como tal, como lo hice yo. A ver, ahí noto los interactivos. No lo sé, no sé si llego a cazarlos bien o no. Vamos a comprobar que sigue girando, perfecto. Y vamos a ello, vamos a intentarlo. He cambiado el tensor también, le he metido este tensor un poquito más fino. Ahí está, que me deja más espacio para atrás. Y lo que no sé es si tengo que tocar el interactivo antes. Este es el primero que no pide. Y este es el segundo, que sí que está muy duro. Pero no estoy seguro de si no me puedo poner encima. Vamos a ver. El primero se toca muy bien, el segundo no tan bien. Ahí está. Este segundo ha hecho un clic. Me imagino que si no es el momento saltará. Vamos allá, vamos con el resto. Iluminamos. Primero pide un clic. Segundo pide un clic muy sonoro y un avance. Tercero un ligero clic. Cuarto un ligero clic. Quinto un clic y un avance. Vamos a ver. Primero está colocado. Segundo pide. Eso era un spool o algo similar. Un cerrado. Segundo colocado. Tercero colocado. Cuarto pide. Hay una pequeña colocación. Quinto pide. Ahí ha dado una colocación. Volvemos al primero colocado. Segundo colocado. Tercero también. Es muy largo el tercero. Cuarto también es bastante largo. Quinto ya es más corto. Me dan todos colocados. Vamos a volver. Vamos a ver. El primer interactivo o el primer perno que hay en el bocallave, este de aquí, parece que está
El segundo parece que se ha saltado, vamos a ver. Aquí lo que puede pasar es que entremos en un bucle. Vamos a ver, este es uno, este es el otro. Sí, he tenido que volver hacia atrás. El primero no estoy seguro de si hay que pulsarlo o no. Me da sensación de colocado. Primero nada, segundo nada, tercero, cuarto un clic. No sé si... ahí está. He dudado de si volver a repasar el interactivo antes de tocar otro más. Porque, como os decía, hay veces que se entra en un bucle por el cual colocas pernos, salta interactivo, colocas interactivo, saltan pernos. Y me estaba temiendo lo peor con este. Pero bueno, vamos a ver, ya lo tenemos girado. Ahora la cuestión va a ser desmontarlo. Esperemos que no haya agujeros laterales, agujeros para pasivos o de otro tipo, porque esos, al menos lo que asoma de los pernos interactivos es muy pequeño. Como habéis podido ver, son unas puntas muy pequeñas. No sé si darle toda la vuelta. Ahí en el lateral. En el lateral veo huecos para pasivos, es lo que os decía, aunque esta llave no tiene aquí pasivos, el rotor sí que los tiene. Ahí deberíamos de ir bien, vamos a ver si podemos conservar esa posición hasta el final. Vamos a intentar quitar la grupilla, que no parece que nos lo vaya a poner fácil. Vamos a intentar moverla de esa posición sin mover la leva. Ahora no la veo. Aquí está. Vamos allá. No debería de engancharse nada de momento, pero cuando empecemos a sacar ya será otro cantar. Vamos a ver. Parece que vamos para adelante. Va muy ajustado. Más ajustado que en otros. Ahí está. Es la típica grupilla. Me ha parecido ver las mismas marcas de troquelado. Ahí están, que llevan los TESA. Y vamos a tener que dar la vuelta, porque si no, no puedo meter un cangrejo. Vamos a intentar meter un cangrejo. Y a rezar para que todo salga bien. Aunque yo creo que los interactivos van a saltar. No sé cómo voy a poder montar esto luego. Vamos allá. Ahí están, han saltado los interactivos. Algo se ha caído por aquí. Parece que lleva un pasivo lateral. Eso es raro. Vamos a intentar sacar. Eso es el contraperno. Y fijaros, hay un muelle. Ahí está el muelle. Vale, de los interactivos yo tocaba, había un perno, pero contraperno solo tiene uno, el último. Voy a intentar sacar ese muelle porque si no lo voy a romper con el cargador frontal. Vale, ahí están, muy bonito. De hecho, así de lejos me parece que tiene cierta forma de spool el contraperno del interactivo, lo cual me parecería fantástico. Vamos a verlo, dejadme que vacíe este pequeño engendro
y vemos qué es lo que lleva dentro. Vamos allá. Pues esto es lo que llevaba dentro, vamos a verlo. Fijaros, vamos a ver el rotor en primer lugar. Tenemos los 5 alojamientos, fijaros. No creo que esto haya salido así de fábrica. Le han dado un pequeño cepillado incluso en la cabeza de los pernos, vamos a ver. Me ha parecido observarlo, ahí están, se ven las marcas de una lima, eso no sale así de fábrica, y menos de esta. Lo ha ajustado alguien para que gire bien. Los 2 alojamientos para posibles interactivos, solo tenía contraperno este, aunque este otro estaba presente, vamos a ver. Ahí está, este más largo es el primero y el que entraba en juego era este segundo, que como veis queda por debajo y tiene recorrido. Y su contraperno es este, que me obligaba a distensionar porque es una especie de spool, de torpedo. Ahora lo veremos. Muy bonito. Típico detalle de DOM que me encanta. Tenemos laterales, agujeros laterales, pero no había ninguno, y tenemos pasivos inferiores. Ya habíamos visto que la llave tenía 3 y efectivamente ahora veremos que aquí están los 3. Vamos con los pernos. Vamos a dar luz. Ahí estamos. Fijaros, tenemos el primer perno de acero. Aquí se viene abajo la iluminación. El primer perno de acero es magnético, como veis se lo lleva el imán, es normal, no tiene nada. El resto de pernos también normales, no tienen absolutamente nada. El limado ese que le han hecho ahí, un poco chapucero. Y tenemos 4 contrapernos normales, que es lo que habíamos notado, no había dificultad. Y el segundo, que daba una colocación con retroceso, es este cerrado. Era muy poquita cosa lo que retrocedía, pero ahí lo tenéis, un doble cerrado, una pena que no hay más. Y lo que nos hace perder y tener que volver al interactivo, aunque lo coloquemos al principio, es este spool de aquí. Fijaros qué bonito, con forma... el rebaje es progresivo, forma de cuña, es muy bonito, muy pequeño como podéis observar comparado con el tamaño de un contraperno normal. También el muelle mucho más pequeñito, ahí está, es hueco para que entre el muelle dentro de él, y la cosa va a ser ahora como montar este engendro. Tendré que montarlo desmontando también la otra mitad o algo así. Y aquí tenemos los 3 pasivos inferiores. Este es un interactivo que no tiene contraperno, luego es pasivo, no entra en juego, simplemente el rotor tiene ese alojamiento y lo rellenan con ese perno para que no dé problemas. Y esto sería este STS con licencia DOM. Si alguien sabe el modelo de STS o de DOM del que procede, que lo comente. Muy bonito, 5 más interactivo. Y este ha sido el ganzuado y el desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.